Bueno, algo nos ha llovido, parece que va a continuar haciéndolo en los próximos días, esperemos que sea así, pero en cualquier caso ya la denominación de origen protegida del aceite Sierra de Cazorla prevé una campaña con menos producción y muy marcada por la incertidumbre de la evolución del fruto. Ese sería el titular, a grosso modo, que nos define la situación actualmente. Claro que es una situación que, aunque obviamente está marcada por ese descenso en la producción, lo que hay ahora mismo, bueno, pues podría también cambiar si esas lluvias llegan y alteran en cierta medida y para bien esta situación. De ello hablamos con Baltasar Alarcón, que es el técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla y secretario en funciones actualmente. Baltasar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María José. Bueno, ¿cuál es el panorama que pinta desde esos estudios y ese análisis que se ha hecho por parte de la denominación de origen y desde el Consejo Regulador? Bueno, principalmente hay dos factores a tener en cuenta, que es la formación de aceite y otro la evolución, el desarrollo que está teniendo fisiológico el fruto. Podemos decir que en lo que se refiere al desarrollo fisiológico del fruto, comparativamente hablando con el año anterior, pues podemos estar hablando de que por término medio la aceituna, dentro de lo malo que está el año, por lo menos se ha desarrollado mejor. Podemos decir que el año pasado habría que matizar entre riego y secano, pero realmente el fruto que se ha desarrollado bien pues tiene casi el doble de peso de lo que tenía el año anterior. Bueno, eso ya hace o intuye que tengamos que, bueno, los aforos que nos marcábamos, pues sí hay que corregirlo un poco al alza, teniendo en cuenta que hay por término medio un mayor peso en el fruto. Y el otro factor importante es la formación de aceite. Y sí es verdad que van muy parejos los años en ese aspecto, es decir, que el rendimiento siempre que nosotros tenemos en cuenta, que es sin tener en cuenta la humedad, el rendimiento en base seca que se llama, digamos que el ritmo de formación de aceite ha sido muy similar al del año anterior y que prácticamente podemos estar hablando de que con datos de la semana pasada teníamos ya una parte importante del aceite hecho y que en las próximas semanas, próximos días, va a terminar la formación de aceite y realmente se va a ir ralentizando ya este aspecto. Podemos decir que también hay otro matiz, que entre secano y riego, lógicamente el secano no se está desarrollando bien, se ha quedado atrás en la formación de aceite y va a ser complicado que recupere ese déficit que lleva en lo que nos queda de tiempo y bueno, digamos que la campaña avanza a paso agigantado y está ya casi a punto de caramelo. Estaríamos a punto de iniciar esa campaña, entonces. Por lo menos para los primeros aceites, para los verdes, desde luego los próximos días incluso ya podemos estar hablando de que hay parcelas que puedan estar en un momento óptimo de recolección y que el grueso de la campaña, pues seguramente para principios de noviembre, en donde venga la cosa más tardía, va a estar también ya de recolectar seguramente. Entendemos que este año no va a ir más allá de diciembre. Esta campaña va a ser rápida y debe de ser rápida en la cosecha. Debe ser rápida en condiciones normales, es decir, si el único factor que tenemos en cuenta es la producción que hay y la rapidez con la que en condiciones normales se recolecta hoy en día, pues sin duda la campaña va a ser volar, muy rápida. Otro factor es el tema meteorológico que puede hacer que se retrase la recolección. Vamos a ver, porque realmente es casi lo que todo el mundo quiere, que se retrase la recolección por motivos meteorológicos, porque llueva. Claro. Y en fin, pero que sí es cierto que si no hay impedimento por la meteorología, la campaña puede ser que para las Navidades esté prácticamente en la uña. 3 campañas malas, pero Baltasar, ¿estaríamos en condiciones
de decir ya cuál va a ser la calidad de esos aceites, sobre todo de estos aceites verdes que se pretenden cosechar al principio? Siempre que se adelanta la recolección y se coge la aceituna en su momento óptimo, pues no hay ningún problema de calidad. Hoy en día, tanto las almazaras como los agricultores están suficientemente profesionalizados para poder tratar con mimo el fruto. Entonces ese es el único condimento o la única receta que se ha de tener en cuenta: coger el fruto en su momento óptimo, tratarlo bien desde el punto de vista en los eslabones de la cadena que se van sucediendo a la hora de producir el aceite, empezando por el agricultor que recolecta hasta la almazara que lo produce y lo salvaguarda en su bodega. Si eso se hace bien con mimo y no hay ningún factor o ningún imponderable ajeno a los actores que intervienen en la película, pues realmente hoy por hoy el nivel que tenemos en nuestros agricultores, en nuestras almazaras, va a propiciar que el fruto sea de una calidad excelente. Por otro lado, Baltasar, en esa horquilla que se establece de estimación de cosecha en esta comarca Sierra de Cazorla, entre 50.000 y 70.000 toneladas de aceituna, esas 70.000 dependen de que llueva y esto haga cambiar la situación actual. Sí, es un poco lo que te comentaba anteriormente, porque los aforos siempre se van reajustando a razón las circunstancias, y realmente los primeros aforos que nosotros vimos en junio, la verdad es que el panorama era más sombrío incluso. Los cálculos que nos hacían eran de entre 40.000 y 60.000 toneladas. Cierto es, por lo que te he dicho, que una vez que hemos constatado con nuestros estudios en campo cómo se ha ido desarrollando el fruto, pues con un peso superior al de otras campañas, pues sí que hay que retocarlo al alza. Por eso estamos hablando de esos 50.000, 70.000. Y luego, en la siguiente, en la fase final ya, pues no es lo mismo que no nos llueva prácticamente en este último mes de trayecto en la formación o en el desarrollo del fruto, a que se nos meta un buen temporal y tengamos lluvias copiosas. Es decir, el campo y la formación del fruto no es ajeno a las cosas, a los fenómenos naturales que se le pueden presentar en su desarrollo, ¿no? Entonces, si realmente llueve de aquí en las próximas 3 semanas, pues eso va a ayudar a que el fruto coja humedad y a que el fruto pues pese aún más de lo que a día de hoy pesa. En función de que se ajustan esas, es la curiosidad, ¿cómo se calculan el aforo, las toneladas que puede haber, por ejemplo, en esta comarca de aceituna? Bueno, en mi caso, que normalmente soy el que lo hace y el que se equivoca. Raramente. Bueno, pero puede ser perfectamente normal, porque el campo 2 y 2 a veces parecen 5 o 2 y 2 parecen 3, en fin. Pero muchas veces, en mi caso, yo como lo hago, tengo mis zonas de muestreo, donde históricamente hago el seguimiento. Son zonas que son representativas de distintos puntos de olivar de la comarca, y en base a la producción que se estima, o que yo estimo, pues, por ejemplo, vengo controlando de atrás el número de inflorescencias por brote. Eso es un primer activo. Cuando ya la inflorescencia se traduce en frutos, voy haciendo el cálculo de media en esas zonas del número de frutos por brote, y luego eso, digamos, yo tengo modelizado, cuando esos datos se traducen en números, cómo se traduce eso también, qué correspondencia tiene con producción en la campaña. Sí, entonces, es una forma, digamos, donde es muy importante las referencias anteriores para poder hacer una estimación futura a corto plazo.
Por último, otra curiosidad, puesto que está ahora mismo en boca del sector del olivar, y es cuando se ha presentado en el Palacio de Congresos de Exposiciones de Córdoba la que conocemos como la roldana, esa variedad picual que dicen que podría acabar con el olivar tradicional, como hoy lo entendemos. ¿Qué piensan de esta variedad, picual y arbequina, que sería el resultado del cruzamiento de arbosana y chiquitita, ¿no? Así se llama la aceituna. Sí, sí. Bueno, son variedades que están especialmente adaptadas a la producción en intensivo y bueno, pero bueno, yo soy de los que piensa que no solo está en la planta, que puede haber una planta que se adapte perfectamente digamos, a un seto o a un marco súper intensivo de producción para poder darle una vuelta de tuerca más a la producción por hectárea. Pero yo creo que a veces nos olvidamos del otro factor, que es el medio en el que vamos a desarrollar la planta, porque a lo mejor tenemos perfectamente controlado el cómo nos va a funcionar la planta y cómo se va a adaptar la planta, pero necesitamos también saber si el suministro de materias primas para que la planta se desarrolle y produzca es el que tiene que ser. Entonces, yo creo que tenemos que tener una visión más amplia del tema. No todo se reduce a que la planta produzca, claro, sino a que el medio en el que va a producir sea capaz de abastecer a la planta. Dicen que es temprana, fácil de cosechar en un amplio periodo durante octubre, noviembre o diciembre, al ser resistente al frío. En fin, que para esta variedad, digamos que todo serían ventajas. Pero desde el Consejo Regulador, o desde cualquier Consejo Regulador en este caso, donde siempre se ha venido apostando por la calidad del aceite, que es lo que ustedes han comprobado ahora en todos estos foros donde han estado, en estas ferias, en muestras gastronómicas donde han estado, ese nombre, denominación de origen Sierra de Cazorla, vende. Pues sí, hombre, claro que vende porque realmente, digamos, la marca está establecida, todo el mundo conoce lo que es Sierra de Cazorla y el gancho de Sierra de Cazorla, digamos, en este caso aplicado a nuestro producto que es el aceite, y una vez que se cuenta la historia de nuestros aceites, cómo se producen, eso hace mella en el potencial consumidor, porque realmente, digamos, tenemos una singularidad, que no es solo lo que es la comarca en sí, el entorno, sino hablando del propio olivar, de nuestro olivar, porque tenemos singularidades como la arrollar, nuestros picuales están salpicados por la arrollar, una variedad que es muy nuestra, que está en nuestro ADN, en nuestra comarca. El olivar de nuestra comarca no se podría entender sin la variedad arrollar de por medio. Y digamos que esta singularidad que es nuestra variedad arrollar, pues no la tienen muchas otras figuras de calidad. Y en muchas zonas olivareras. Es decir, que ya no solo el nombre Sierra de Cazorla, sino cuando se explica y se cuenta lo que hay detrás del olivar de la Sierra de Cazorla, yo creo que es el mejor gancho y la mejor manera de vender nuestra singularidad y de los especiales que son nuestros aceites. Pues terminamos diciendo que llueva, que siga lloviendo y que haya una buena cosecha dentro de los parámetros ya establecidos. Esperemos que se alcancen esas 70.000 toneladas de aceituna en esta comarca. Baltasar Alarcón, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz, y ya no digo solo las 70.000, ojalá y me equivoque y lo que son 70 sean por lo menos 80 o 90. Que los cálculos fallen. Efectivamente, para bien. Buenos días, gracias. Buenos días, María José.